その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up. Get right with you. Bad bitches, fuck up, they dismiss it. I ain't really take no pictures. Capítulo 49. Puffbale. Sin poder creerlo todavía, vi con ojos temblorosos a la figura de mi padre. Vergil, ¿qué sucede? ¿No me dirás nada? Dijo dándose la vuelta para verme de frente. Era la primera vez que lo veía en persona o algo así, por lo que no supe cómo reaccionar. El hombre que conocía como Vergil, tal como en mis recuerdos, era un hombre que, a pesar de ser del mismo género, podía decir con seguridad que era bastante apuesto. También era alto, aproximadamente una cabeza más alta que yo y de ojos azules con un cabello blanco liso al igual que el mío. Sus ropas constaban de una larga gabardina azul oscuro con detalles en forma de líneas color azul que recorrían sus mangas hasta llegar a los hombros. Por debajo tenía una camiseta negra y en vez de zapatos usaba botas de color negro. Él ladeó la cabeza con confusión, tal vez porque me había quedado mucho tiempo mirándolo como si fuera a atravesarlo. ¿De verdad eres mi padre? Traté de decirlo en voz alta, pero esas palabras permanecieron como un simple pensamiento. Las cosas que quería decirle se atoraban en mi garganta sin importar lo que hiciera. Antes de notarlo, ya estaba presionando mis dientes y cerrando mis nudillos. Vergil. Oh, ya entiendo. Con esas palabras saliendo de su boca, caminó hacia mí. Eso provocó que yo diera un paso hacia atrás por impulso. Él dejó escapar un sonido de sorpresa y estiró su mano hacia mí en un gesto por tratar de detenerme. Vergil. ¿Por qué estás tan nervioso? Sé que era algo estricto, pero no deberías tenerle miedo a tu padre, ¿sabes? Ahí está, otra vez, cada vez que decía la palabra padre en voz alta me hacía sacudirme. Supongo que era mi sentido común diciéndome que esto no era posible. Sin embargo, mi corazón, apenas si podía decir con seguridad qué clase de sentimientos recorrían mi pecho, pero estaba seguro de una cosa que quería. Si se trataba de mi padre o no, solo pensé en una forma de averiguarlo, aunque era un poco vergonzoso. Yo, mientras él esperaba pacientemente con un rostro indiferente, yo estaba luchando internamente para hacer algo tan simple como abrir mi boca. Vamos, Bell, tranquilízate. ¿Desde cuándo he sido tan tímido de todos modos? Puse una mano cerca de mi pecho para recuperar algo de autocontrol y finalmente encontré la fuerza para hablar. Bell. ¿Podrías darme un abrazo? En respuesta a mi petición, solo hubo un silencio absoluto. Ni siquiera un salió de su boca. Gracias a ello, perdí la voluntad de mirar su rostro y bajé mi mirada hacia el suelo. Aunque, sí logré escuchar algo. Fue un bufido. Duró solo un segundo, pero lo escuché y estuve seguro. Él se estaba riendo de mí. Mi padre, a quien no había visto en lo que para mí fueron más de 10 años, solo se burló ante mi petición, tomándolo solo como si fuera el pedido de un niño infantil. Bell. Así que eso es todo, ¿eh? Vienes aquí y me dices que te hable, pero te ríes ante la primera cosa que digo. No podía sentir lágrimas en mis ojos, pero mentiría si dijera que no estaba enojado por su reacción. Tal vez me había puesto muy emocional. Bueno, pasó lo mismo con mamá, enfrente el rostro de papá, quien, después de escuchar mi grito, hizo otra cosa imperdonable. Vergil. PFTA. Así que eso era lo que quería su. Un simple abrazo. Sentí un crack resonando en el fondo de mi cabeza cuando escuché eso. Y finalmente, exploté. Bell. ¿Sí? Eso es todo lo que quería, maldito idiota. ¿Acaso tiene algo de malo pedirle a mi padre un abrazo después de todo lo que he pasado? Vergil. No malentiendas mis palabras. Simplemente pensé que era divertido que pensáramos lo mismo. Ni siquiera me había dado cuenta de dónde estaba él hasta que escuché el sonido de su voz muy cerca de mí. Vergil. Después de todo, yo también quería abrazar a mi querido hijo. Un sonido sollozante se escapó de mi boca cuando lo sentí. Qué cálido, así que este es el abrazo de un padre, ¿eh? Con mi cabeza en su pecho y sus brazos rodeándome me di cuenta que estaba sintiendo algo que olvidé hace mucho tiempo. Sí, debe ser eso, pensé, dándome cuenta de algo. Yo me sentía seguro. El sentimiento fue tan confuso que comencé a temblar sin saber qué hacer. No, quería llorar, quería decirle cómo me sentía respecto a todo, pero mis lágrimas no salieron. ¿Por qué tenía miedo?
Al igual que en el mundo real, tenía miedo de que mis emociones me hicieran perder el control, así que me contuve. Pero él no lo dejó de pasar. Vergil. ¿Qué? ¿Crees que debes aguantar tus lágrimas por ser un hombre? No seas tonto, trata de desahogarte de vez en cuando. Qué patético. Sabía que él tenía razón, pero aún así, me sentía patético. Y tal como sugirió, las lágrimas empezaron a acumularse en mis párpados hasta salir como la corriente de un río solo por esas simples palabras. Bell. Gracias, papá. Jib me he sentido tan solo. Sabía que era hipócrita decir esto, tenía a Iz y los demás después de todo. Incluso a Maná. Pero esto era diferente a esos encuentros. Mientras papá me consolaba con su cálido abrazo, pensé en los vínculos que había hecho hasta ahora. La familia Loki me dio un hogar al que volver, y con el tiempo empecé a verlos como una verdadera familia que debo proteger a toda costa, al igual que Shaktione-sama, Ganesha y la idiota de Ilta. Sin embargo, había tantas cosas que no podía decirles, el hecho de que no soy humano por ejemplo, o que provengo de hace 1000 años en el pasado. Y lo más importante, que Revis es mi madre. Cada una de estas revelaciones podía impactar mi relación con ellos, y eso era algo que no deseaba. Llevaba tanto tiempo guardando todo esto que ya era imposible no liberarme un poco. A decir verdad, descubrir que mamá estaba viva fue más estresante que bueno. Esto se debe a su conexión con Evilus, incluso si era mi madre, el ataque a Knossos era inminente y no podría detenerla a ella o a mis amigos de pelear. Eso sin mencionar lo que estaba pasando allá afuera. Espero que Ryu-san esté bien, todavía tiene que decirme dónde está Astrea. Mi último recuerdo antes de despertar aquí fue que me apuñalé a mí mismo para evitar matarla. No guardaba rencor contra ella, pero Astrea, todavía no estaba seguro sobre qué hacer. Estuve divagando un minuto hasta que por fin me había tranquilizado. No estaba seguro de si de verdad estaba llorando puesto que esto no era real, pero aún así froté mis ojos para limpiar las lágrimas en ellos. Mi padre apartó sus brazos notando que había terminado. Bell. Gracias por eso, y ni se te ocurra contárselo a nadie. Vergil. Estoy muerto, ¿recuerdas? Aunque podría contarle esto a todos allá abajo. Bromeó moviendo su mano. No sabía a qué se refería con eso, así que decidí ignorarlo debido a mi situación. Decir que mi cara no estaba roja por la vergüenza sería una mentira obvia, honestamente estuve muy agradecido de que este lugar no era real. Lo que me lleva a preguntarme. Bell. ¿Qué es este lugar? Vergil. ¿Me creerías si dijera que estamos dentro de Yamato? Bell. ¿Qué? Le di un vistazo nuevamente a mi entorno. La última vez no miré al cielo, donde aparte de unas espantosas formaciones de nubes se encontraba una hermosa luna que brillaba en azul, dando una sensación de que estaba fuera de lugar. Luego miré hacia el horizonte gris que se extendía infinitamente. Si entrarás a este lugar, lo primero que dirías es que esto es un mundo aparte en vez del interior de una espada. Viéndome procesar todo, papá decidió explicarme la situación con más exactitud. Vergil. No sé si lo sabes, pero los demonios podemos transferir nuestras almas fuera del cuerpo. Por supuesto, hay un límite. Levanté la mano para detener su explicación ya que estaba en mi conocimiento, entonces decidí dirigir la conversación. Bell. Sí, Yamato y Esparda son las armas que mi alma posee, pero si no recuerdo mal, tengo más afinidad con Esparda, así que, ¿por qué estoy dentro de Yamato y no de Esparda? Recordé lo que mamá me contó y traté de resumirlo además de añadir mi propia duda. Papá lo pensó un momento y se puso la mano en el mentón con una cara seria, sus ojos tuvieron un destello de entendimiento un segundo después. Vergil. Fue una respuesta natural. Bell. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Vergil. Sonará confuso pero te lo diré. Tú, estás muerto. Dejé escapar un bufido de sorpresa a la vez que me encontraba confundido. No, espera, tiene sentido. Antes de entrar en pánico, tomé un respiro profundo y pensé con claridad. Me apuñalé en un punto vital a propósito, pero pensé que regeneración se encargaría de arreglarme después de perder la consciencia debido a la pérdida de sangre. Pensar que termine muriendo, Vergil. No pongas esa cara. Estás muerto en sentido figurativo, como tal, tu cuerpo está bien allá afuera. Estiró su mano hacia mi hombro después de adivinar mis inquietudes al ver mis ojos sombríos. Aún así, no entendía nada de lo que me decía.
Vergil. Tranquilo. No estoy hablando literalmente. Verás, la muerte se considera un estado donde tu conciencia está separada de tu cuerpo. Y ese es el estado en el que te encuentras al transferir tu conciencia aquí. Es una muerte suspendida. Bell. Ya veo, quería decirle que esto no mejoraba para nada las cosas. Pero ver cómo me explicaba esto con tanta naturalidad me hizo pensar que tendría una respuesta fácil sobre cómo salir de aquí. Bell. Entonces, ¿cómo hago que mi conciencia vuelva a mi cuerpo? Vergil. No puedes. Su respuesta fue rápida y cortante, dejándome en shock. Padre solo continuó hablando con una expresión seria. Vergil. Como ya dijiste, la mitad de tu alma está en Esparda, mientras que la otra en Yamato. Ahora mismo, tu conciencia reside aquí debido a la inestabilidad de la otra mitad de tu alma, para ser precisos, estás en la parte sana. Allá afuera, de seguro estás sufriendo los efectos de la corrupción, ¿no es así? Los ojos fríos de papá enviaron escalofríos por todo mi cuerpo. Por su actitud, dudo mucho que me haya estado observando todo este tiempo, así que lo más probable es que esté sacando sus propias conclusiones con solo verme a mí y a este lugar. No pude responderle y solo aparté mi mirada, pero él no necesitaba una respuesta. Vergil. Este lugar es otra muestra de tu estado mental. Solo hay caos aquí, por lo que ni siquiera esta parte está libre de los efectos de la corrupción. Vi el entorno de manera diferente cuando papá señaló tal inconveniente. Sus palabras indicaron que las tormentas y huracanes solo eran una señal de qué tan mal estaba yo ahora mismo. Bell. ¿Entonces tú qué eres? ¿Una especie de intento de animarme que mi subconsciente hizo? Un tenue tono miedoso se filtró cuando hice mi pregunta, no quería admitirlo, pero estaba suplicando internamente que él no fuera parte de mi imaginación, no quería que la primera vez en mucho tiempo en la que me he sincerado con alguien sea en realidad una simple ilusión. Vergil. Ya te lo dije, soy tu paz. Bell. Estoy hablando en serio. Dame una respuesta creíble de por qué no eres una ilusión. Al contraste con mi tono de voz cortante, mi expresión estaba mezclada con miedo y anticipación por su respuesta. Papá guardó silencio por un segundo, dejando que su cabello ocultara su expresión, tomó una respiración profunda y abrió su boca. Vergil. Jamás te conté esto cuando estaba vivo, pero estaba realmente celoso de Albert, ¿sabes? ¿Eh? Mis ojos se pusieron en blanco, esperaba algún tipo de respuesta o frase seria, pero papá empezó a quejarse como un niño haciendo un puchero. Vergil. Digo, ¿tienes alguna idea de lo ilusionado que estaba de enseñarte a usar la espada? Recuerdo que mi padre me dijo lo mucho que le gustó enseñarme, pensé que por fin sabría cómo se sentía, pero resultó que mi hijo tenía otros planes. Luego de señalarme de forma inquisitiva, papá miró sus manos con una mirada asesina. Vergil. Incluso estaba pensando en matar a Albert accidentalmente en un entrenamiento. Estaba seguro de que él y Aria entenderían mi decisión. Bell. Ya entendí. Lo interrumpí luego de que sus rápidos y ruidosos gritos me dieran dolor de cabeza. Por extraño que sonase, prefería mantener la imagen seria que tenía de él, digo, era un héroe, tenía que tener por lo menos una imagen cercana a su título. No era porque esa faceta de él me parecía extremadamente genial ni nada, solo que así podría seguir viéndolo con autoridad, ¿y por qué parece que me estoy excusando? Juntarme tanto con Bete me está volviendo un tsundere o como se llame también. Como sea. Bell. Está bien, te creo. Espeté con un suspiro, ocultando la vergüenza de mis anteriores pensamientos. Decidí continuar con el tema antes de que dijera alguna otra cosa. Bell. ¿Qué hay de nuestra percepción del tiempo? ¿Sigue siendo el mismo que allá afuera? Vergil. No, el tiempo es subjetivo en este lugar, básicamente como un sueño. Solo estuve aquí un par de veces antes cuando seguía, ya sabes, vivo. Su expresión era incómoda. Bueno, hablar con alguien muerto era muy raro para empezar, así que no pude evitar preguntar. Bell. ¿Cómo es que llegaste aquí? Vergil. Espero que no estés pensando que deje un mensaje de emergencia por si te pasaba esto o algo, un método tan conveniente debería ser usado para otras cosas, tampoco soy algo así como una imitación como te expliqué. Aunque no me respondió directamente, rompió con cualquier estereotipo que las historias del viejo me habían dejado, y procedió a llegar al grano. Vergil. Si te soy sincero, solo llegué aquí con ayuda. Bell. ¿Ayuda? ¿De quién?
Una sonrisa atravesó su rostro. Vergil. De otros demonios, por supuesto. Tal revelación me tomó por sorpresa. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo encontró a otros demonios en la muerte? Bell. Creía que todos estaban en él. Vergil. ¿Infierno? Así es. Su interrupción vino acompañada de una sonrisa que no iba acorde a lo que hablábamos. No podía imaginar qué clase de cosas había visto. Vergil. El infierno es tan malo como suena, ¿sabes? A pesar de ser almas, nuestros sentidos como vivos siguen funcionando. No necesitamos comer, pero sentimos hambre al igual que la sed. Su mirada se desenfocó mientras me hablaba. Vergil. El agua es como azufre, y los frutos de un árbol llamado Clipop saben realmente mal. Aparte de que el tiempo allí también es diferente, para mí, han pasado muchos millones de años desde la última vez que te vi. Millones de... Ni siquiera pude terminar mi propio pensamiento debido a lo horrorizado que estaba. Papá ha estado en un lugar así durante tanto tiempo, Bell. ¿Cómo es que me recuerdas? No, más que eso, ¿cómo te mantuviste cuerdo? Yo apenas pude soportar 5 días de tortura, pero eso no era nada en comparación. Por lo que he investigado, sé que millones de años en el infierno significan millones de años de tortura sin fin. Ante esta cruel realidad, ese hombre no paró de sonreír frente a mí. Vergil. Oye, duele que preguntes eso, ¿sabes? Incluso si pasa una eternidad, jamás podría olvidar el rostro de mi hijo. Aunque seguro has crecido, ¿verdad? Sus orbes azules giraron de arriba hacia abajo para inspeccionarme. En este lugar no usaba mi abrigo, sino un simple conjunto de camiseta negra y pantalón junto a unos zapatos color café. Gracias a esto, papá pudo ver mi cuerpo con más facilidad de lo que hubiera sido con el abrigo. Pronto, asintió 2 veces con la cabeza como si estuviese satisfecho. Vergil. Ya veo. Sí, has crecido bien. No era una sorpresa. Después de todo, tuve que entrenar como si fuera a morir antes de tener mi falda, así que era lógico que mi cuerpo tuviera buenos músculos, aunque no de forma exagerada. Vergil. Por cierto, ¿no quieres ver lo que está pasando allá afuera? Supongo que debe ser muy importante. Bell. Dijiste que el tiempo entre aquí y allá era diferente, ¿no? Quiere decir que tenemos unos momentos para ponernos al día. Ryu-san debe estar bien. Pensé con seguridad, después de todo, su mayor peligro era yo estando a punto de enloquecer, si me encontraba inconsciente, no había mucho de qué preocuparse, además, mi sangre necesita un poco de tiempo para hacer efecto y curarla. Me inmiscuí en mis pensamientos un segundo, ¿por qué no maté a Ryu-san al final? Hubo un raro sentimiento de por medio, incluso a través de la rabia y oscuridad infinita que me rodeaba, me resigné. Como una voluntad inconsciente que no me dejó matarla. Aún así, estuve agradecido. Ella es una apreciada amiga después de todo. Pero en ese momento en el que estuve desesperado, mi mente se fue a la escena. A punto de bajar a Nisoku para matar a Ryu-san, pero al final fui yo quien terminó con la espada corta clavada en mi abdomen. Llevé mi mano inconscientemente a la herida que no estaba allí. En mi recuerdo, también abrí la boca mientras temblaba, suplicando por algo. Lo que dije fue, Bell. Alguien, por favor, sálvenme. Me di la vuelta y miré a papá con los ojos temblorosos mientras me cubría los labios con una mano. Me estaba preguntando si esta situación era una coincidencia o no, pero esto despejó mis dudas. Papá ya sabía de antemano que estaba en problemas. Bell. ¿Cómo sabías que necesitaba ayuda? El hombre frente a mí, solo me respondió con una cálida sonrisa. Vergil. Soy tu padre después de todo. Resistí el impulso de golpearlo en la cara al darme esa respuesta mientras mis mejillas se tornaban parcialmente de rojo. Vergil. No estoy bromeando del todo, ¿sabes? Ciertamente, la relación entre tú, Yamato y yo es lo que permite que mi conciencia esté aquí. Él extendió la mano hacia adelante con su puño cerrado hasta que ésta estuvo casi frente a mi pecho, entonces, abrió su puño. Bell. ¿Qué es eso? Vergil. Bond. Bell. Bond, vínculo. Mis ojos fueron atraídos por lo que papá me mostró. Era una esfera de luz azul brillando en su mano, el pequeño orbe contenía varias luces que brillaban como si fueran miles de estrellas. Bell. Eso es. Vergil. Míralo bien, ¿no te parece raro?
Cuando señalé con mi dedo al orbe, papá dijo que prestara más atención. Obedeciendo, me concentré en él hasta que pude ver a lo que se refería. Un pequeño lazo azul que estaba conectado a la esfera se desprendía desde su pecho, una llama azul sobresalía del origen de la cuerda etérea conectada al orbe. Vergil, ¿te diste cuenta? Esto es mi alma. ¿Y eso? Su dedo apuntó hacia mi pecho. Vergil, es la tuya. Mire hacia mi pecho con un sobresalto, al igual que papá, una llama estaba ardiendo en mi pecho en el lugar del corazón y estaba conectada al orbe. La diferencia era solo el color. Mientras que la de padre era una llama azul, la mía era de un blanco puro. Vergil, eso es, muy interesante. Este hechizo es el poder del segundo rey demonio, Astaroth, y lo que me permite estar aquí. Junto con sus palabras, agitó la mano y el hechizo desapareció, al menos visualmente. Así que el segundo rey demonio, quería seguir escuchando sobre él, pero papá decidió explicar el hechizo. Vergil, nuestras almas están conectadas a través de esta magia, y sobra decir que el color de nuestros hilos y esas llamas representan nuestras almas. Habló mientras caminaba alrededor mío, observándome otra vez. Vergil, el color de mi alma es como el de una luna azul, y el tuyo una luz blanca sin impurezas. Un sonido mudo de incredulidad se escapó de mi boca ante su comentario. Bell, ¿sin impurezas? Como si eso fuera posible. Vergil, ¿en serio? Tomando en cuenta cómo eras, no me sorprende que... Bell, ese es el problema, padre, yo soy muy diferente al hijo que conocías. He matado y torturado a hombres, mujeres e incluso niños. Es imposible para mí ser puro. No necesitaba mirar un espejo para saber que mis ojos estaban llenos de oscuridad ahora mismo. Sin embargo, papá solo abrió la boca para suspirar y decirme. Vergil, oye Lu, no quiero sonar como un dios ni nada, pero, ¿realmente piensas que el asesinato es un mal acto? No, para empezar, ¿que es un mal acto de cualquier manera? Había dicho que no quería sonar como un dios, pero fue exactamente así. Con un pequeño filtro de enojo tras mi tono, respondí. Bell, ¿de qué hablas? Matar no es más que un acto estúpido, las personas se jactan de lo bondadosas que son todo el tiempo, pero son ellos quienes repudian el asesinato a la vez que los cometen. Vergil, exactamente. El hecho de que chasqueara los dedos a la vez que sonreía fue desconcertante. Vergil, violencia, asesinatos, saqueos. Tales actos son rechazados por las personas de una sociedad civilizada. Pero ¿cómo crees que esas cosas funcionaban en la época en que nacimos? La Edad Dorada, la época original en la que nací no podía ser descrita por otra palabra que no fuera la destrucción. Monstruos andando por doquier sin ninguna restricción mientras esparcían la desesperación, las personas de esa era no la tenían nada fácil. Vergil, si hubieras vivido un poco más de tiempo en esa era lo habrías sabido. ¿Asesinar es un mal acto? La respuesta a esa pregunta es, por supuesto que no, idiota. La sonrisa de papá se desvaneció, ni siquiera se estaba esforzando, pero su presión me abrumó con facilidad. Algo que ni él mismo o Tarzan podía hacer. No, más que eso, Bell. ¿Cómo sabes en qué era estamos? Dudo mucho que hayas podido calcular con exactitud el tiempo estando en el infierno. No me gustaba tener la guardia alta siempre, pero tampoco podía abandonar ese hábito. Vergil, solo lo sé. Bell. Vergil. Al igual que tú sabes por qué Yamato y Esparda son parte de ti. Cosa que nunca te dije ya que no tuve tiempo. Mis ojos se agrandaron. ¿Acaso él? Vergil, lo siento si resulta ser incómodo, pero sí, estoy mirando tus recuerdos. Aunque omití los vergonzosos. Bell. Así que ya sabes. Vergil, ¿que Revis está viva? Sí, pero al costo de ser una esclava. Su mirada distante evocó tristeza, no podía imaginar qué haría yo en su lugar, ver a Aiz en ese estado sería, sacudí mi cabeza al recordarme a mí mismo que debería alejar las energías negativas. Decidí volver a centrarme en Papa de nuevo, encontrándome con una terrible expresión. Vergil, honestamente, ese Enyo tiene mucha suerte de que yo esté muerto, no seguiría en el mundo inferior de no ser así. Si había dicho que antes me abrumó sin esforzarse, entonces ahora que había dejado salir su ira ni siquiera sabía qué pensar. Era como si fueras una simple hormiga siendo aplastada por el poder de un dios, o un demonio en este caso. Vergil.
Sin embargo, no deberíamos alejarnos tanto del tema. ¿En qué estábamos? La sed de sangre amainó, quitándome toneladas de peso de encima. Vergil. Oh cierto, te dije que matar no era la gran cosa en la era dorada. Mientras más conversaba con papá, más me daba cuenta de su increíble capacidad de control emocional. Podía enojarse tan rápido como se relajaba. ¿Era eso lo que necesitaba para controlar la corrupción? No dejé que mis pensamientos me dejaran absorto y escuché las palabras de mi padre. Vergil. Ya sea matar en defensa propia, por gusto o por robar, en ese entonces, nadie tenía tiempo para juzgar tus actos mientras todos corrían por su vida, ¿sabes? Tragué saliva. En mis recuerdos, nunca pude ver la realidad del mundo aparte del ataque de ese dragón. Tal vez era por mi padre y los demás, es decir, que lugar más seguro en un mundo lleno de monstruos que con el grupo de personas más fuertes. Vergil. ¿Lo ves? Los malos actos solo son malos si la sociedad decide que así lo sea. Incluso con un sistema de leyes, las personas pueden considerar el asesinato como algo sin importancia si la persona correcta es quien lo hace. Por lo que el acto de matar en sí no mancha el alma. Tenía razón. De hecho, podías comprobar eso de un vistazo con solo mirar al barrio del placer en Horario. La familia Freya destruyó un distrito entero, matando a alguna que otra persona que se le cruzaba en el camino, y al final incluso enviaron a una deidad al cielo. Sin embargo, la respuesta de la gente de Horario e incluso del gremio fue prácticamente inexistente. Nadie le diría algo a la poderosa familia Freya después de todo. Al final, todo terminó en una multa para ellos por parte del gremio. Vergil. Mi madre, Eva, también fue víctima de ello. Los humanos solo querían nuestras tierras, y mamá estaba dispuesta a entregarlas, pero terminó siendo asesinada. Bell. Sí, supongo que ya sabes que mamá me habló sobre eso, Vergil. ¿Y? ¿Sabes lo que le hice a esa familia noble que envió a los soldados, verdad? Su mirada no mostró sentimientos mientras esperaba mi respuesta. No era una petición sino una orden. Bell. Tú, los mataste a todos. Vergil. Sí, pero, ¿por qué no lo ves por ti mismo? Como un destello, su cuerpo desapareció de mi vista. Al siguiente segundo, la mano de papá cubría la parte superior de mi cara. No solo es rápido, también es anormalmente fuerte. Al menos sabía que no trataba de matarme debido a la falta de sed de sangre. Pero si llega a poner aunque sea un poco más de fuerza, lo siguiente que hizo papá fue abrumarme con su poder demoníaco. A diferencia de mi caótica aura roja, el aura azul de papá era como el brillo de la luna. De hecho, llegué a asumir que la luna en el cielo de este lugar era gracias a su presencia, gracias a esto. Era un poder magnífico y elegante, pero siniestro y poderoso, mucho más que cualquiera que haya sentido. Vergil. Dijiste que querías ponerte al día, ¿verdad? Bueno, conocerás mis historias de primera mano. Apenas si pude entender lo que dijo ya que su voz era distante. Incluso si se suponía que ya estaba inconsciente, sentí que mi mente se estaba yendo aún más lejos de mí. ¿Qué es esto? Cerré los ojos un momento, y cuando los abrí, lo primero que vi fue el color rojo. Esparcido por el suelo, las paredes e incluso el techo. Todo estaba lleno de rojo. Me encontraba en el interior de una casa con decoraciones lujosas como candelabros, urnas, espadas decorativas, etc. Probablemente de un noble. El único problema era que todo estaba manchado de sangre de pies a cabeza y había cuerpos por todas partes. Para, por favor. Un grito provino por debajo de mí y bajé mi mirada, me encontré con el rostro horrorizado de un hombre adulto de cabello castaño. Su cara estaba llena de cortes y las lágrimas corrían libremente por ella. Su ropa se veía lujosa, como para corroborar mi teoría de que esta era la residencia de un noble. Este hombre parecía el señor de la casa. Pero, ¿quién era yo? No recuerdo haber estado en este lugar, pensé intrigado. Lo único que podía ver era mi mano que empujaba al hombre contra el suelo. Lo único que sabía con exactitud era que quien sea que fuera yo, no tenía intenciones de dejar ir a este hombre. Te daré dinero, tierras, lo que sea. Pero porfa. Guarda silencio, humano. El hombre dejó escapar un grito de dolor cuando fue apuñalado en el hombro con una espada, que por cierto, se me hizo bastante familiar. Era una hermosa katana con palabras escritas por la hoja. ¿Eh?
Espera, la persona que empuñaba la espada se quedó mirándola fijamente, dejándome asegurarme. Entonces me di cuenta. No, no solo era familiar, esa espada era Yamato. Era imposible no reconocer mi propia arma, eso sin mencionar que el lenguaje único de los demonios estaba plasmado en su filo. Pero eso solo significaba una cosa. Estos recuerdos eran de papá. Solo por un segundo, los vi, dos ojos azules que eran más afilados que cualquier espada. Eran los ojos de padre. Vergil. No me interesa eso, mamá y yo teníamos más que suficiente en casa. Ya veo, esto es lo que papá quería mostrarme. Esta era su venganza por el asesinato de mi abuela. En un principio, el viejo me había dicho que mi abuela tenía un cuerpo débil y que murió de una enfermedad terminal dejando a mi padre solo, pero la realidad era diferente. Más tarde me enteré por mamá que mi abuela había sido asesinada por los soldados de una familia que quería quedarse con la hacienda hogar de mi padre, y gracias a que papá estaba cazando no pudo proteger a su madre y lo único que encontró al volver fue su cadáver. Ahora podía entender la situación a mi alrededor. Este fue el resultado de su ira. Vergil. Acompáñame, tu familia está asustada así que deberíamos ir a verlos. Dijo levantando al hombre para después empujarlo hacia adelante. El noble no pudo sostenerse a sí mismo y casi cae al suelo, pero papá lo obligó a seguir con patadas, instándolo a subir unas escaleras. Vergil. Puedo escuchar sus latidos desde aquí. Parece que tu esposa está asustada, tu hijo por otro lado, no entiende lo que pasa. A pesar de que es incluso mayor que yo, es gracioso. Expresó fríamente dando contraste a sus palabras mientras arrastraba el filo de Yamato por el suelo al llegar al segundo piso. Papá guió al noble a una habitación donde estaba su familia acurrucada en un rincón al final de esta. El chico humano de más o menos 14 años con el mismo cabello castaño que su padre, sostenía una espada con ambas manos cuyo filo se dirigía al pecho del peliblanco. El chico no se movió, tal vez porque solo hacía de escudo para su madre horrorizada. Pero todo eso era inútil. Papá era por mucho más fuerte y rápido, antes de que cualquiera pudiera reaccionar ya había sobrepasado las defensas del joven noble y se había puesto frente a la mujer de cabello rubio que era su madre. ¡No! ¡Maldito bastardo! El joven noble gritó cuando padre pasó el filo de Yamato por el cuello de su madre en un parpadeo. El padre por otro lado, solo terminó en estado de shock. El chico osciló torpemente su espada en un arco abierto. El ataque era tan malo que bastaba con ponerte hacia un lado para esquivarlo. Para papá, esto seguía sin ser un desafío. Él osciló Yamato y cortó su cabeza de un tajo. Era solo un niño, monstruo. Vergil. Apenas tengo 12, ¿sabes? Además, es desagradable que me juzgues, tanto tú como yo somos asesinos después de todo, ¿no lo crees? Señalando tales hechos con naturalidad, ni siquiera el noble que acababa de perder a su propio hijo pudo refutarlo. Vergil. Asqueroso. Papá se llevó una mano a la mejilla donde había salpicado la sangre del chico y de su madre cuando los cortó hace unos segundos. Él miró hacia la pared donde había un espejo roto. La forma de su rostro estaba desfigurada gracias a las innumerables grietas en el cristal, pero sus ojos todavía podían verse. Su mirada era vacía, incluso cuando traté de saber cuáles eran sus sentimientos, no percibí nada. Sus ojos y gestos no demostraban signos de enojo u otra emoción, esta era la muestra de que fue despojado de todo. Ya no me importa que me asesines, porque después de esto, definitivamente habrá justicia para mí y mi familia, no hay manera de que dejen escapar a alguien como te. Su boca fue forzada a cerrarse de una poderosa patada que lo envió volando hacia el espejo, estando ya roto, los fragmentos en el espejo cortaron por completo su espalda al deslizarse un momento por la superficie del vidrio. Su cuerpo cayó hacia el tocador debajo del espejo y pronto rodó hacia el suelo, donde la espada de papá lo recibió amenazando con cortar su cuello. Vergil. ¿Justicia? ¿De verdad? Bueno, no te culpo. No hay palabra más amada por los humanos. Es una palabra maravillosa. Mientras hablaba, presionaba aún más el filo de Yamato en su cuello, algunas gotas de sangre empezaron a salir. Vergil. Sin embargo, humano. Esa justicia por la que clamas ya está aquí. ¿A qué te refieres?
Con aún más gotas de sangre saliendo de su cuello debido al acero apoyado en él, el hombre decidió forzar esa pregunta con ríos de sudor corriendo por su rostro. Vergil, tus hombres mataron a mi única familia y destruyeron mi hogar. Así que mate a toda tu familia y destruí tu hogar. ¿Qué crees que significa eso, humano? Vamos, sé que puedes descubrirlo por ti mismo. Sus ojos temblaron y su boca nunca se abrió. Como si finalmente hubiera descubierto lo que sucedía. Vergil, ¿te diste cuenta, no es así? Esta muerte, esta destrucción, todo esto es mi justicia. Había un brillo casi divertido en los ojos de papá al ver la expresión de ese humano, pero también sufrimiento, aunque en ningún momento sentía arrepentimiento por su parte. Vergil, así que no me vengas con ese tipo de bromas, humano. Esa justicia de la que hablas, no es más que un ideal con un putrefacto olor a sangre tras de él. Anunció junto con una estocada de su espada al corazón del hombre, una muerte lenta. Las lágrimas del noble no parecían detenerse incluso cuando cayó al suelo y el rojo se extendía por debajo de él. Papá, con su cabello y rostro ensangrentados, solo batió la espada en el aire para quitar la sangre de la hoja y luego se fue caminando. La corrupción trataba de invadirlo con cada paso, pero había un muro en su corazón que no lo permitió. Mi padre se había resignado de sentir algo. Ni siquiera había llorado. Sin embargo, ¿cuánto tiempo durará hasta que me convierta en un monstruo? Fueron las palabras que cruzaron su mente. Todo se oscureció luego de eso. El recuerdo había terminado, y me di cuenta de que jamás olvidaría la expresión que papá puso frente a ese espejo. Volví al plano de alma que residía dentro de Yamato con respiraciones bruscas de por medio. Vergil. ¿Y bien? ¿Pudiste verlo? Así es como resultará todo si sigues así. Terminarás solo por segunda, no, tercera vez. Mirándome desde arriba, papá me recibió con esas palabras. Me di cuenta de que estaba tirado en el suelo, así que levanté la parte superior de mi cuerpo para responderle. Bell, ¿tú realmente, cómo lo soportaste? Por lo que sé, mi amnesia disociativa se debe a sus muertes, así que el trauma está encerrado en mi cabeza, pero él pudo aceptar esos sucesos. Papá era mucho más fuerte que yo en todos los sentidos, al igual que mamá. Vergil. Bueno, al igual que tú con Alice, solo tuve un deseo fijo. Matar a todos los que le podrían hacer daño a otros y que me hicieron daño a mí. Para ser precisos, matar es mucho más fácil cuando estás solo. No tendrás a nadie importante a quien lastimar si estás solo después de todo. Bell, ¿qué tratas de decir con eso? No entendía muy bien lo que quería decir. ¿Cuál era la diferencia entre esta vez y las anteriores? ¿Por qué esta vez estoy cayendo en la corrupción? Eso era lo que quería saber. Papá me mostró que a pesar de matar a aquellos que lo lastimaron no hubo ninguna consecuencia. Porque yo no puedo matar a Astrea de la misma forma. No, espera, ¿por qué? Mis ojos temblaron cuando me di cuenta del pensamiento desagradable que cruzó por mi cabeza y me cubrí medio rostro con una mano. Podía sentir una parte de mí anhelando lastimarla, pero había otra parte que me decía que eso no terminaría en nada bueno. Todo era un conflicto interminable. Vergil. Oh. Ya te diste cuenta del caos, ¿verdad? Antes de notarlo, papá se había sentado junto a mí, con la barbilla apoyada en una de sus manos. Me miró por unos segundos en los que permanecí inquieto hasta que su expresión se rompió en una sonrisa. Vergil. G. Lu, ¿qué crees que impulsa a un demonio? Preguntó papá haciendo un gesto con su mano. Bell. Lo que impulsa a un. Pero yo no tenía una respuesta. Papá, en cambio, solo rió. Vergil. Entonces te lo diré. Tanto tú como yo, nos movemos únicamente por nuestros deseos. Bell. ¿Deseos? Sus palabras solo crearon más preguntas que respuestas. Él asintió con su cabeza al notar que lo estaba instando a seguir hablando con la mirada. Vergil. Sí, los deseos y ambiciones son las que le dan poder a un demonio. La prueba de ello está en tu espalda, en esa cosa molesta a la que llamas estado para ser específicos. ¿En mi estado? Me pasé una mano por la espalda e inconscientemente, comencé a pensar a qué se refería papá con eso cuando lo recordé. Bell. Hablas de mi habilidad. Deseo inquebrantable, ¿verdad? Vergil. Eso es correcto. Según entendí, tal habilidad apareció en mi estado gracias a los sentimientos que tengo hacia Aiz, también se plasma mi fuerte deseo de alcanzarla. Vergil.
Deseo inquebrantable pensar que tu amor hacia esa niña se haría tan fuerte como para durar más de 1000 años, Bell. Disculpa. Vergil. Nada. No entendí la última parte de lo que dijo, pero papá evitó continuar con lo que sea que haya sido eso. En casos normales tendría curiosidad, pero decidí que el problema de corrupción era un poco más grande. Bell. Así que, ¿me explicarás qué tiene que ver esto con que me esté volviendo loco? Vergil. La sobrecarga de tu alma. Como demonio es absolutamente importante que no dejes que esto pase. Declaró levantando un dedo como si fuera lo más obvio y luego hizo un gesto de X con sus brazos mientras negaba con la cabeza. Él se aclaró la garganta cuando se dio cuenta de que yo no tenía idea de lo que estaba hablando y procedió a explicar. Vergil. Comencemos desde la raíz del problema, el cual es Alice Chan. Asentí. Vergil. Al enamórate de ella, despertaste un fuerte deseo en tu interior de ser su guardián. Ya sea del ataque de un goblin o del rey dragón negro, siempre estaré ahí para protegerte. Fue lo que le dijiste una vez, ¿verdad? No cambié mi expresión al darme cuenta que no sabía si burlarme de mí por decir tal estupidez o sentirme avergonzado. Al final, asentí de nuevo. Vergil. Bien, algunos años después de eso, pasa la catástrofe. Eres torturado, y Alice Chan muere accidentalmente por tu espada. Es ahí donde comienza. El deseo de proteger, se convierte en destrucción, el amor en vacío y tu objetivo fue, matar a tu enemigo. Un sonido mudo se escapó de mí, el hecho de que los traumas de mi vida fueran contados así como así por mi propio padre me molestó un poco. Aún así, pude notar que padre estaba conteniendo su propio enojo para explicarme adecuadamente sobre lo que me pasaba. Vergil. Después de acabar con Evilus, no sabes qué hacer con el vacío en tu corazón, te diriges a Horario luego de un año de luto por Alice que prometiste que harías luego de que terminara todo, y decidiste que debías morir en el calabozo. Al ver cómo sus nudillos se apretaban, comprendí que esto también era difícil para mi padre. Esta no era una reunión padre e hijo feliz. Ahora mismo, vio mis recuerdos, vio a su propio hijo sufrir durante incontables años. ¿Qué tan impotente debe sentirse ahora? Me pregunté mientras lo escuchaba hablar sobre mi estancia en Horario. Vergil. Y ahora, después de unirte a la familia Loki, decidiste que ibas a proteger a tus nuevos amigos, ¿verdad? Bell. Traté de decirle algo pero las palabras no salieron de mi boca de nuevo. Pero esta vez fue porque era la primera vez que papá sonreía de verdad. Vergil. Tal infantil deseo, es mucho más poderoso y peligroso de lo que crees. Aunque dijo eso, parecía que la razón de su alegría fue darse cuenta de ese deseo. Para ser honestos, no me importó que lo supiera, jamás lo negué después de todo. El hecho de que protegeré a quienes me importan por encima de todo lo demás. Vergil. Oh, ¿lo comprendes? Bell. ¿Qué cosa? Vergil. Esa mirada de justo hace un segundo, qué aterrador. Bell. ¿Eh? ¿Aterrador? Tú eres el monstruo aquí, ¿sabes? Pensé diciéndome a mí mismo que no hice nada fuera de lo común. Solo había puesto una mirada un poco más intensa de lo normal. ¿Acaso había algo que él podía ver y yo no? Me empecé a preguntar eso cuando noté la aguda mirada de papá sobre mí. Vergil. Los demonios somos egoístas por naturaleza. Incluso entre nosotros, el bienestar propio es primordial. No hay nadie más importante en este mundo que yo mismo. Son las palabras que definen a un demonio. Bell. ¿Estás seguro? No recuerdo ser tan egocéntrico. Expresé con una sonrisa leve pero burlona. No podía imaginarme a mí mismo de esa forma. Vergil. ¿En serio? Bueno, tienes varios recuerdos en los que actúas muy seguro de ti mismo. Me rasqué la parte de atrás de la cabeza mientras me reía con un poco de vergüenza en respuesta. Bell. Tienes razón, pero nunca he sido así con uno de mis amigos. Siempre pondré sus vidas por encima de la mía. Vergil. Eso es obvio. Pero no te confundas, tú no te has sacrificado por ellos en ningún momento, tus razones no son desinteresadas, porque todo lo que haces, es para ti mismo. ¿O me equivoco? Él sonrió. Pero yo no le devolví el gesto. Por primera vez, sentí que estaba enojado con él. Entonces lo miré con una emoción diferente. Bell. Acepto que puedo ser mala persona, pero si se trata de ellos, jamás haría algo que solo fuera para mi beneficio. Vergil. ¿De verdad piensas eso?
Está bien si puedes dar tu vida por ellos, pero ¿qué hay de lo que ellos quieren? Vergil. ¿Crees que a Iz, Tiona, Bete o a cualquier otro de tus amigos les gustaría que mueras por ellos? ¿Su muerte o la tuya? Eso es una decisión que no estás dispuesto a darles, ¿no es así? No quería aceptar sus palabras, no, más bien no quería admitirlas. Entonces las comisuras de mis labios empezaron a temblar. Bell. Y yo. Vergil. Puedes hablar todo lo que quieras, pero al final lo haces porque no quieres quedarte solo. Tus amigos son el tesoro que codicias, el que deseas mantener, no quieres perder a nada ni nadie aunque te cueste la vida. Sus palabras eran un señalamiento. Como si me dijera que mi deseo era enteramente egoísta. Pero entonces, si de verdad fuera así, ¿qué tiene de malo que sea egoísta? Yo jamás abandonaría tal deseo. Fue lo que me dije para confrontar la mirada de mi padre, quien, al darse cuenta que por fin estaba entendiendo, continuó. Vergil. Y en el momento en que un demonio, alguien que considera su vida lo más preciado que posee, está dispuesto a sacrificarse, entonces nunca dejará esa ambición. Así que dime, ¿qué crees que pasa cuando vas en contra de un deseo así? Bell. Si hiciera de una contradicción tal deseo, entonces no sería lo mismo que rechazarme a mí mismo. Vergil. Eso es correcto. Entonces, si tus amigos son tu tesoro, ¿por qué tratas de matar a Ryu? Vas a herir a Astrea, es cierto, pero ella será la única. ¿Qué hay de decir, Anya y las demás? ¿Estás dispuesto a lastimar a los que deseas proteger para hacer sufrir a una persona que ni siquiera conoces? ¿Realmente valdrá la pena? Sus palabras eran como el corte profundo de una espada. Aún en este estado inconsciente, podía escuchar a mi corazón latir con fuerza. Vergil. Tu deseo es proteger a tus allegados, pero también anhelas destruir. Tanto a Evilus, como a Astrea. Sí, por supuesto que quiero matar a esa diosa, pero tiene que sufrir primero, así que voy a arrebatarle lo único que le queda. ¡No! Ryu no es como Astrea, ella ya ha probado que es una buena persona. Mis rodillas tocaron el piso. Si esto fuera un lugar real, entonces tendría todo mi cuerpo lleno de sudor ahora mismo. Pude sentirlo dentro de mí otra vez, esta contradicción. Era como si mi alma estuviera en caos, retorciéndose, ya no sabía qué era yo, o más bien qué deseaba. ¿Qué era lo que Belle Cranel deseaba? Vergil. Está comenzando. El espacio entero tembló, los rayos resonaron aún más fuerte y la tormenta se intensificó. Maldición, ¿por qué aún no se completa? Entonces, escuché su voz. Esto era un problema que había olvidado por completo. Aparte de perder el control, había otra consecuencia de la corrupción. Era Beck. ¿Acaso poseyó mi cuerpo? Espera, Ryu-san está inconsciente con él. Mire más allá. Pasando a través del espacio, mi conciencia vio el exterior. Resiste un mísero minuto. Eso es lo que le tomara a ese estúpido retomar el control. Era extraño, estaba viendo a Ryu-san con mis propios ojos, hablándole con mi voz y sosteniendo a Yamato, pero no era yo quien controlaba el cuerpo. No podía hacer nada ante esta situación más que observar. Y estaba seguro de una cosa. Él la mataría sin duda. Bell. Papá. ¿Hay alguna forma de salir de aquí? Tengo que hacerlo antes de Q. Vergil. En primer lugar, separa tu conciencia del exterior. El tiempo es más lento si tu conciencia solo se concentra aquí. Él movió su mano hacia mí, sacudiendo el aire a un lado de mi cabeza como si cortara un hilo invisible. Las imágenes de Ryu-san y lo que pasaba afuera se cortaron al instante. Vergil. En segundo, debemos exterminar la corrupción de este lugar. Para eso, debes elegir lo que deseas. Bell. ¿Eh? La mirada de padre se endureció ante mi respuesta indecisa. Vergil. Destruir a Evilus y matar a Astrea, o proteger a tus amigos de Evilus y salvar a tu madre, de esas dos. ¿Cuál es la que deseas realmente? Mis ojos temblaron y mi espalda ardió. Justo en este momento, debía tomar mi decisión. No habría tiempo para hacer las dos, era justo como padre decía, tenía que elegir. Destruir algo o proteger algo. ¿Cuál de esas dos era la correcta? No. Ninguna era una elección correcta. Eran simplemente una bifurcación. Dos caminos por los que tengo que elegir hacia cuál dirigirme. Si mato a Ryu-san, eso hará que Astrea salga de su escondite, pero también le haría daño a Siri y a las demás chicas del bar.
Shatione-sama, quien era compañera de Ryu, demonios, incluso a Aisa, con quien comenzó a llevarse bien. Y a la propia Ryu-san, a quien considero mi amiga también. Destruiría parte de lo que he obtenido aquí, destruirá algo que es preciado para mí. Por otro lado, ¿qué pasaría si dejo a Astrea vivir? Si simplemente, la olvido. El resultado fue obvio. No pasaría absolutamente nada. Porque al final, Astrea no buscó hacerle daño a nadie con su decisión. Incluso los presumidos dioses no sabrían qué pasaría en el futuro con su divinidad sellada. No, Astrea no solo tomó esa decisión como la perfecta diosa de la justicia. Al igual que yo, sus sentimientos fueron los que la llevaron hasta allí, o al menos eso pienso. Bell. Yo, la imagen de la amable Alice pasó por mi mente. Su sonrisa. Su amabilidad. Todas sus cualidades, todo eso llegó a mí de nuevo. Entonces me di cuenta que, después de todos estos años, mi amor por ella no había cambiado ni un poco, aún sintiendo lo que siento por Aiz. Pero ese era el problema. Todo ese amor, sentía que podía convertirse en odio. No quería que el amor que sentía por ella se convirtiera en algo tan horrendo. Pero aún así, ¿cómo demonios esperas que no me sienta enojado? Justo como con Ryu-san, sentí la furia dentro de mi alma creciendo. Mi anhelo dorado se estaba desvaneciendo en mi mente, la oscuridad me persiguió incluso hasta aquí. Algo había invadido el espacio, era un sinnúmero de individuos con aspectos demoníacos iguales, o para ser más claros, eran clones de mí usando de Bill Trigger. Vergil. Oye. Estás dejando que la corrupción llegue hasta aquí. ¿Puedo tomarlo como que abandonaste a tu amiga? ¿Sabes, Belle? Me siento segura a tu lado porque sé que nunca abandonarías a alguien que quieres. Esas palabras volvieron a mí, también la mirada inocente de los ojos azules de esa chica cuando me dijo eso por primera vez. Por un momento recordé algo. Las palabras que esa chica si me viera aquí ahora con esta indecisión. Entonces Rey. ¿En qué demonios estaba pensando? ¿Matar a mi amiga solo por una diosa? Si fuera así de vengativo, entonces no debería matar a cada dios que encuentre por lo que pasó con mi raza. Aún con el odio retorciéndose dentro mío, usé la lógica y a mis propios ideales para combatirlo. No sabía si podía ganar todavía, pero había algo que tenía que hacer. Tomé una profunda respiración, entonces hablé después de ponerme de pie. Bell. Papá. Vergil. ¿Sí? Reacomodándose, papá emuló mi acción de ponerse de pie y preguntó sobre mis intenciones. Volteé mi cabeza un segundo hacia mis clones aproximándose, si ellos tenían mi fuerza y la de Beth combinada, entonces me era imposible derrotar a tan solo uno de ellos en combate. Sin embargo, ya no estoy solo. Bell. Me he decidido. Para no caer en la corrupción y seguir protegiendo a los que quiero, salvaré a Ryu-san. Sin embargo, necesito que me prestes tu ayuda para ello. A pesar de lo que dije. Aún sigo siendo muy débil. Lo sabía, y dolía mucho. Por eso, no como aventurero ni espadachín, necesitaba a alguien que me ayude realmente, que ayude a este niño idiota que ni siquiera recuerda su verdadero nombre. ¿Y qué mejor hombre para ayudarme que mi propio padre? Vergil. Así se habla. Mostrándome su aprobación, asintió. Bell. Bien, entonces va. Vergil. No, déjame esto a mí. Bell. ¿Eh? Pero son demasiados, además cada uno de ellos tiene el poder de un primera clase. Grité, sin tiempo para bromas, incluso si sabía que papá era fuerte, esto no era como la situación con Bakia. Esto era un verdadero ejército de aventureros de primera clase. Eran el efecto protector del límite de un minuto. No puedo intervenir con la maldición durante un minuto exacto, pero si paso por encima de ellos junto con papá, tal vez, Vergil. ¿Quién crees que soy? No me subestimes, mocoso. Estaba armando una estrategia en mi mente cuando esa voz en tono molesto llegó a mis oídos. Vergil. Todavía eres un bebé al que debo proteger, así que confórmate con mirar mi espalda. Sin dejarme responder a su declaración, se dio la vuelta para enfrentarse a la horda de clones. Vergil. Prepárate, porque voy a mostrarte el verdadero poder de un demonio, no, de un rey demonio. Dijo sin siquiera voltear a verme con su gabardina ondeando detrás de él. Un aire de confianza imperturbable invadió su alrededor. Incluso cuando eran decenas, cientos o miles de enemigos, él nunca dejó de caminar. Como si todo eso fuera insignificante.
Como si ellos no fueran nada más que hormigas que podía aplastar si lo deseara. Cerró su puño de forma que podía empuñar algo, y al siguiente instante se proyectó una espada etérica igual a Yamato. Agarrándola con su mano, papá se detuvo con los clones a unos 20 metros de él. Entonces. Vergil. Rompe las cadenas que atan mi anhelo, deja que mi ambición más grande me consuma, y muéstrame mi verdadero yo. Él cantó. Cada palabra del cántico era dicha en lenguaje demoníaco, y cada sílaba en él dejaba escapar una energía mágica inmensa, lo suficiente para hacerme retroceder. Una cantidad gigante de círculos mágicos y mana en bruto abundaba en el aire. La cantidad de energía mágica era tal, que aunque juntes a todos los usuarios mágicos de la familia Loki y Freya, no podrías obtener ni siquiera una décima parte de lo que se producía frente a mis ojos. Y en el centro de ese increíble poder estaba él. Vergil. Mi nombre es Vergil Esparda, y este es mi deseo. El canto conoció su final. La magia se templó y los círculos mágicos fueron atraídos a su cuerpo. Bell. Quedé. Ni siquiera se me permitió reaccionar adecuadamente cuando una onda expansiva, producida de la explosión convergente de mana hizo que pusiera toda mi energía en no salir volando. El resultado final fue una transformación. A diferencia del simple débil trigger que yo podía usar, el de papá daba la sensación de estar en un nivel de poder completamente diferente. La nueva forma tenía una armadura de piedra negra reforzada por donde corrían líneas azul y hielo de poder mágico, cuernos que se asemejaban al casco de un samurái del viejo oriente que desprendían poder mágico a los lados, dos pares de alas grotescas que se doblaban hacia abajo como las colas de su abrigo, y por último una cola puntada que se extendía sobre su hombro. Como arma, poseía dos sables hechos de poder mágico puro que estaban pegados a sus brazos. Y increíble fue todo lo que pude pensar gracias al shock. El rugido gutural de los clones me recordó su existencia, que había sido dejada a un lado debido a la demostración de poder de papá. No, espera, eso ni siquiera fue parte de la demostración, ¿verdad? El terror invadió mi cuerpo. Pero no era por la nube oscura de espectros que se abalanzaron sobre mi padre. Ni por las decenas de miles de ataques en todas las direcciones posibles que lo tenían como objetivo. Sino por lo que vi justo después de ello. Vergil. Judgment Cut. En un solo segundo, dispersó su magia por todo el lugar. Y durante ese mismo instante, osciló sus espadas. No hubo nada después de eso. No, más bien. No pude ver nada que él hiciera. Fue un corte que lo deshizo todo en un simple pestañeo. Los cientos de miles de espectros malditos ya no se veían por ninguna parte ni sus rugidos se escuchaban. No se emitía ningún sonido ahora, como si incluso en esta dimensión artificial se reconociera su existencia, los rayos, los huracanes y todo lo demás, nada lo interrumpió. Así de poderoso era. Y ahí estaba yo, admirando tal fuerza sin poder creerlo. La verdadera cima. El pináculo del poder. El héroe. Y el rey. Ese era mi padre. Ese, era Vergil Esparda. Y ante esa ancha, solitaria y heroica espalda que una vez cargo con este mundo, yo permanecí en silencio. Cuando todo terminó, me tomó unos segundos procesar la situación. Entonces mi cuerpo se sacudió. Bell. Es cierto, papá. Ryusan todavía sigue en peligro. Salí rápidamente de mi shock al recordar a la elfa. No sabía cuánto tiempo nos quedaba así que decidí actuar rápido. Miré hacia mi padre en la distancia, quien todavía poseía esa ominosa forma. Al escucharme, pareció dar un paso. Y solo con esa acción, ya estaba frente a mí. No sabía qué decir ahora. Estaba preocupado, con ambas partes en silencio no avanzaremos en absoluto. Vergil. Suspiro, ¿qué te pareció? No estuvo nada mal, ¿verdad? Al principio su boca dejó salir una nube de humo, lo que tomé como un suspiro debido a su forma y luego volvió a su forma humana a voluntad. Bell. No estuvo mal. Vergil. Solo eso, Honestamente, quería decir que fue malditamente genial, pero mi orgullo no me lo permitió. Como sea. Bell. Dejando eso de lado. ¿Me dirás qué hacer ahora? Vergil. Por supuesto. Para salvar a tu amiga, solo tienes que darme el control de tu cuerpo. Bell. Con los ojos en blanco, miré hacia la mano extendida de papá, quien tenía los ojos cerrados y una sonrisa adornando su rostro. Vergil. ¿HMM? ¿Qué pasa?
Al notar que no respondía a su pedido, papá parpadeó de la confusión. Bell. Nada, es solo que... Vergil. No me digas, ¿tienes miedo de que tu viejo te estafe? Bell. No. No es nada como eso. Pero es muy incómodo entregar el control de mi cuerpo voluntariamente, ¿sabes? Además, ¿cómo lo harás? Vergil. Tranquilo, podemos hacerlo a través del vínculo que nos une a ambos. La habilidad del segundo rey es poderosa, pero no invencible. Solo puedo poseer tu cuerpo a través de un pacto entre los dos. Pensé que tendría que hacerlo yo, salvar a Ryu-san, y para ser franco, no quería que nadie que no fuera yo controlara mi cuerpo, incluso si era para salvar a alguien. Ahora tiene un poco de sentido lo que dijo sobre lo posesivo que un demonio puede ser. Admití. Un profundo suspiro salió de mi boca cuando me preparé para hablar. Bell. Está bien, ¿qué es este pacto que tenemos que hacer? Vergil. Es fácil, solo promete que me entregarás el control de tu cuerpo si pierdes contra mí. Puse los ojos en blanco, ¿eso siquiera podría considerarse un trato justo? No, espera, era lo mismo que pedirle a un aventurero LV1 que derrotará al dragón negro. Es simplemente imposible, pensé mientras lo miraba. Vergil. Tranquilo. No será una batalla real, además, la única forma de anular las cláusulas de un pacto existente es con otro pacto. Uno más fuerte para ser precisos. Para anular un... Sus palabras me confundieron. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso Bell y yo ya habíamos hecho un pacto? Pero, yo no puedo recordarlo. Me llevé las manos en la cabeza para pensar, llevándome un gran dolor de cabeza como respuesta. Vergil. No le des muchas vueltas. Hagamos esto si quieres salvar a Ryu. Bell. TCH, ni siquiera sé qué es un pacto para empezar. Vergil. ¿En serio? Pero investigaste eso recientemente, ¿no? Luego de enterarte por Loki sobre que los demonios habían sido confinados en el infierno. Los engranajes de mi cabeza empezaron a girar para tratar de saber sobre lo que papá decía. Espera, eso es. Una clara memoria vino hacia mí. Estaba investigando sobre los seres que reinaban en el infierno, demonios, en la mansión Crepúsculo. También recuerdo que ni siquiera fue difícil obtener tal información ya que podías encontrarlo en cualquier libro de historia básico. ¿Cómo fue que el viejo mantuvo eso oculto de mí por tanto tiempo? Dejando eso de lado, había algo en el libro que hablaba sobre los demonios que me llamó la atención. Era su supuesta capacidad de hacer tratos desde el infierno. Un tipo de pacto siniestro donde el demonio pedía una cosa a cambio de cumplir tus deseos. Al final lo consideré estúpido y que era una información falsa de los dioses. Al parecer era una verdad a medias. Bell. Entonces, ¿de verdad crees que este pacto será suficiente para detener a Bell? Pregunté. No sabía nada de este método, por lo que no pude evitar preguntarme qué tan útil era y me sentí inseguro. Vergil. Por supuesto. Un pacto entre con demonios no es una simple promesa verbal, es una ley absoluta que ninguna de las partes puede violar. Bell. Déjame adivinar, habría consecuencias, ¿verdad? Ignorando mi tono retórico, padre asintió. Vergil. Perder tu vida es, de hecho, lo mejor que podría pasarte. Él dio una sonrisa esta vez, yo en cambio, me sorprendí un poco del increíble poder que papá estaba por mostrarme. Bell. ¿Y cómo se decide el castigo? Vergil. No puedes, el castigo depende del acuerdo, mientras más beneficios haya, peor será la penalización que trae consigo. Por lo que ambas partes tienen que ofrecer algo de igual valor. Explicó haciendo un gesto que hacía alusión a una balanza con sus manos. Bell. Ya veo, entonces, ¿qué es lo que ofreces a cambio de que te deje poseer mi cuerpo? ¿Salvar la vida de Ryu-san? Para mi sorpresa, papá negó con la cabeza. Si seguíamos la lógica del pacto, por mucho que yo permitiera que papá me gane en una pelea, él todavía tendría que ofrecerme algo para que el trato sea justo. Si no era la vida de Ryu-san, ¿qué podría igualar un trato como este? Vergil. Eso, bueno, si tú ganas. Te diré cuál es tu nombre. Me sobresalté, ¿acaso lo hizo a propósito? Me había olvidado por completo de ello, mamá una vez lo mencionó. La transformación de papá era un arte secreto de los demonios. Para desbloquearlo, el nombre que estaba escrito en tu alma era la llave. La clave de un poder absoluto, únicamente restringido por un nombre. Quiero ese poder. Tan pronto como ese pensamiento pasó por mi mente, sentí algo tocar mi mejilla.
En este lugar no tenía un cuerpo físico, por lo que, el dolor no era real en sí. Pero sí podía saber cuando algo me tocaba. Fue papá. Él me dio una bofetada. Vergil, pusiste una mirada desagradable ahora mismo, declaró, mirándome furtivamente. Vergil, incluso si consideras que no tengo el derecho, como padre, no dudaré en corregirte si es necesario. ¿De acuerdo? Bell, sí. Lo siento, aún no puedo controlarlo bien. No quería dar una excusa barata, pero aún así apenas si podía controlar cómo me sentía. Básicamente estaba pasando por una etapa impulsiva. Vergil, no importa, hagamos el pacto. Bell, sí. Entonces pasó un segundo, luego 2, luego 3. El rostro de papá adoptó una expresión en blanco. Vergil, no tienes ni la más mínima idea, ¿verdad? Bell, lo siento, me disculpé con sinceridad mientras bajaba la cabeza, al igual que con mamá, empecé a sentir la vergüenza de conocer mucho sobre cosas que parecen ser básicas. Viendo el aura sombría que se cernía sobre mí, papá se aclaró la garganta para que mi atención volviera a él. Vergil, no importa mucho realmente, de hecho, solo tienes que responder a esto. Te reto a un duelo, si yo gano, quiero que me entregues el control de tu cuerpo, a cambio si pierdo, te diré tu verdadero nombre. ¿Aceptas? Él extendió su mano y esperó pacientemente. ¿Eh? ¿Eso es todo? Mire la mano extendida de papá sin hacer nada, no, más bien, estaba esperando que algo pasara. ¿Me estás diciendo que un ritual que puede matarme si hago una sola cosa mal ni siquiera muestra algo de magia? Vergil, hijo, concéntrate. Para finalizar el pacto, la idea sería jurar en nuestros nombres, pero ya que no conoces el tuyo, no nos queda más que conformarnos con lo que prometimos para la fuerza del contrato. Un destello de entendimiento cruzó mi cabeza al momento en que papá mencionó eso. Lo cual, no sabría si llamar problema, pero, si el contrato con un demonio es tan fácil de hacer, entonces, ¿qué hay de la promesa que hice con Ryu-san durante el combate? Vergil, oye, concéntrate. Exigió, ignorando por completo mi conflicto mental. Decidí dejarlo de lado por ahora y sacudí mi cabeza. Bell. Ah. ¿Sí? Acepto el trato. Mi respuesta fue un poco torpe, pero la expresión de papá bastaba para hacerme saber que esa respuesta fue suficiente, de hecho, el apretón de manos ni siquiera era necesario. Vergil. Bien, entonces que el combate inicie. Bell. Espe. Papá se movió, proyectando una espada de luz en un instante. No pude hacer nada ante su ataque repentino. Vergil. Oh. Esto es todo lo que un poderoso aventurero puede hacer. Y pensar que eres un candidato a héroe. Siseo, burlándose mientras yo ni siquiera pude responder por el shock. Él me cortó el brazo izquierdo de un solo movimiento. No hubo sangre tras la herida, pero aún así era molesto, contrario a la realidad, no pude sentir los efectos de regeneración curar mi brazo. Vergil. Ahora mismo use el 10, no, use el 5% de mi fuerza. ¿Es eso suficiente para derrotarte? Por supuesto que sí. Grité, pero fue solo en mi mente. No podía hacer nada más que sentir impotencia. Al menos si se trataba de Okarsan, podrías decir que era una meta distante, una colina muy difícil de conquistar. Pero papá era, una montaña interminable e imposible de escalar. Incluso cuando traté de esquivar un golpe, había 20 más esperándome. La única espada que sostenía en su mano parecía multiplicarse. Un aluvión de cortes provenía desde todas las direcciones, antes de darme cuenta, no hubo una sola parte de mi cuerpo que no fuese sido cortada por su espada. Un corte, 2 cortes, 4 cortes, 6 cortes. 8, 16, 32. Después de ese punto, perdí la cuenta. Con cada segundo que pasaba de este combate pude comprenderlo. La distancia entre nosotros. Lo lejos que su espalda seguía de mí. Maldición, ya lo sabía. Lo sabía. Pero, es muy frustrante. Fue lo que pensé cuando mi espalda tocó el suelo. Yo, Bell, perdí. Fue un sonido casi inexistente el que salió de mi boca. Tal vez, me había negado a admitirlo. El hecho de que no tenía la fuerza para tocarlo siquiera. No tenía la voluntad de seguir luchando contra él, yo, de todas las personas. Me había rendido. Cuando admití eso, la fuerza dejó el único puño que me quedaba. Vergil. Eso está bien.
Papá, que estaba frente a mi exhausto cuerpo, habló. Bell. ¿De qué hablas? Vergil. Hablo de conocer el alcance de tus habilidades. Aunque, fuiste un poco imprudente peleando contra Revis. Si ella tuviera su fuerza original te hubiera matado por accidente, ¿sabes? Dejándose caer al piso, padre se sentó a mi lado. Bell. ¿No ibas a tomar mi cuerpo? Creo que el minuto que menciono Bell está a punto de acabarse. Vergil. Nah. Aún tengo algo de tiempo, además, tengo 3 cosas que debo decirte. Me queda suficiente tiempo aquí para hacerlo. Dijo, levantando exactamente 3 dedos de su mano derecha que puso frente a mi cara. Vergil. Primero, te estás preguntando por qué simplemente no te digo tu nombre, ¿verdad? Sin rodeos, papá reveló mi incomodidad. Como alguien que vio mis recuerdos, debe estar bien informado de mi búsqueda del poder. Bell. Sí, así que, ¿podrías, Vergil? No. Su respuesta fue inmediata. Traté de abrir la boca y preguntar por qué. Pero ni siquiera me dejó hacer eso. Vergil. Quiero que Revis sea quien te lo diga. Ella fue quien lo ideó, después de todo. Además, sería otra razón para salvar a tu madre, ¿verdad? Agregó con una sonrisa radiante, sus excusas eran molestas y convenientes, pero las acepté. Papá bajó uno de sus dedos antes de seguir hablando. Vergil. Segundo, sobre la pelea con el dragón negro, hay algo que debes saber. Bell. ¿Eh? Abrí mi boca ante su repentina expresión tensa, fue la primera vez que lo vi así aquí desde que empezamos a hablar. Su expresión apagada hizo que lo interrumpiera por instinto. Bell. Incluso si perdieron contra el dragón, no hay nada de malo. Dieron su mejor esfuerzo. El precio de un héroe derrotado, lo sabía muy bien. Era burla. La gente de este mundo, que anhela la esperanza, terminaría rechazando a un héroe, que era ese mismo foco de esperanza, cuando éste se vea derrotado. Un héroe fracasado no es útil para nadie después de todo. Sin embargo, yo nunca los rechazaría. Vergil. Me gusta que digas eso, pero es todo lo contrario. Una sonrisa suave cruzó por sus labios, sus ojos por otro lado, eran tristes, era como si estuviera viendo a alguien que se había perdido de algo. Vergil. ¿Yo, quién soy? Un sonido de sorpresa salió de mi boca, pero respondí de igual manera. Bell. Eres Vergil Esparda, el anterior rey demonio. Vergil. Sí, incluso sin un reino, sigo siendo un rey. Y eso incluye a todos los demás. Bell. ¿Te refieres a, Vergil? Sí. Sus compañeros. El rey mercenario, Albertu Alstein, la reina de los elfos, Zeldial Hosalf, la reina de los demonios, Revis Esparda, y por último, la emperatriz amazona, Ibertía. Cada uno de ellos, junto con padre, ya sea portando una corona o no, eran reyes. Cada uno con una fuerza incomparable capaz de devastar países enteros. Es por eso que si lo pensabas bien, ellos eran, los reyes de este mundo. Y aún así, perdieron contra la desesperación. Contra el rey de los monstruos. O eso pensé, Vergil. La